Ahí vamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra de estas charlas de este ciclo que se llama Pensar la Música. Para los que no vinieron a alguna de las anteriores, les cuento que es un ciclo que está pensado como una manera de plantear problemáticas a todo lo que tiene que ver con ser músico hoy, sobre todo en la Argentina, y a muchas de las situaciones que nos toca atravesar como músicos y músicas. Y bueno, hoy tenemos una charla muy interesante. Estamos con la gente de Musicar, una propuesta para una plataforma de música virtual argentina. Bueno, estamos acá con Nico Gort, con Gabriel Lombardo y con Marcela Perrone. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Todos, todas, ¿qué dicen? Bueno, los presento así muy como resumidamente. Nico Gort es músico, productor, es conductor de radio, es técnico en informática y gestor cultural. Marcela Perrone es también música, compositora e investigadora, muy premiada y con muchas becas aquí y en Brasil también. Y bueno, también tenemos a Gabriel Lombardo, que es músico, compositor también, eh, y también es investigador autodidacta. eh, y bueno, también todos los tres son docentes, ¿no? Así que con una larga trayectoria. ¿No? ¿Bueno? Bueno, Nico no. Yo no soy docente, no soy Ah, docente. bueno, Nico no es docente. Bueno, y ellos tres son tres de los impulsores y fundadores, si no me equivoco, de una agrupación que se llama Músicos Argentinos en Red, que es un poco la base de esta idea de generar una plataforma argentina eh, para escuchar y divulgar, difundir música de nuestro territorio. Eh, Así que bueno, los vamos a escuchar contarnos un poco de qué se trata esta idea tan interesante. Así que bueno, Muy bien, cuando quieran. ahí vamos. Bien, qué bueno que me salió el fondo, mira. ¿Cómo anda? Estoy estresado con el temita del Está el fondo. banner. Sí, ahí está, ahí salió justito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos saludamos a todos. La verdad que es un gustazo estar acá. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Barrera también. Eh, Gracias a ustedes, a los que asisten. Para nosotros y nosotras es un honor estar acá compartiendo y charlando este proyecto que nos tiene tan apasionados ya hace unos meses. Voy a hacer una pequeña historia, muy breve, después si quieren la podemos desarrollar un poco de cómo se formó, cómo se desarrolló este proyecto. Pero hicimos una convocatoria el año pasado, en diciembre, con Martín Sobre y Nicolás Gort, que está acá presente, para trabajar esta idea, ¿no? Cómo sería una plataforma de música argentina. Hicimos una convocatoria abierta, bueno, se acercaron un montón de músicos, miles de adhesiones, pero activamente a partir de diciembre, de enero, estuvieron trabajando alrededor de 100 músicos en comisiones de trabajo para profundizar y desarrollar las áreas de esta idea, de esta plataforma, ¿no? Y ahora sí, nosotros lo que vamos a compartir hoy es brevemente, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, es en qué consiste este proyecto, ese trabajo de cada una de las comisiones que nosotros empezamos a perfilar en el mes de noviembre. Y entonces vamos a hablar de qué es Musicar, ¿no? Una plataforma nacional autárquica para la divulgación y comercialización de la música argentina. Entonces la segunda pregunta que sobreviene es, ¿qué es la música argentina? Y este fue un asunto que nos persiguió desde el primer momento. Sabíamos que no teníamos que remitirnos a parámetros estéticos o estilísticos para hacer lo más inclusivo posible.
pero había que hacer una definición que restrinja, o sea, que incluya, pero que no sea toda la música del mundo, ¿no? Entonces, fue una discusión que tuvimos en diferentes reuniones generales, particulares, en cada una de las comisiones. Después de un tiempo terminamos decidiendo que música argentina para musicar, es decir, los contenidos de la plataforma, será toda producción musical cuyos autores, compositores o intérpretes sean argentinos, nativos o extranjeros con residencia permanente, o puedan demostrar al menos 2 años de trabajo musical en territorio argentino, ¿no? Y en el caso de los grupos musicales, con más de un intérprete, se consideran argentinos cuando al menos el 50% del grupo lo sean. Eso con respecto a la definición de qué es la música argentina. Entonces no nos remitimos a parámetros estéticos, estilísticos, sino que incluimos con otros parámetros, ¿no? En otros términos, para incluir a todas las estéticas que se desarrollan en territorio argentino. Y después vamos a hablar un poquito más de eso. Decía antes entonces que Musicar es una plataforma nacional autárquica para la divulgación y comercialización de la música argentina. Y ahí estoy subrayando 2 ejes, la divulgación y la comercialización. Son los 2 puntos centrales. La divulgación en la comercialización va a tener que ver con uno de los ejes, lo va a desarrollar mucho mejor que yo Nicolás Gord en breve, que va a tener que ver con el modelo que planteamos de financiamiento y distribución. Bueno, nótese aquí que estamos hablando de un modelo de financiamiento y distribución y no un modelo del negocio. Es decir, no estamos planteando un proyecto para acumular capitales, un proyecto privado, sino que lo que estuvimos trabajando desde noviembre del año pasado, los músicos, los actores, es el desarrollo de una política cultural. Eso como un punto. Ya cuando empezamos a trabajar en noviembre del año pasado, advertimos enseguida la potencialidad de esto, la potencialidad de Musicar como una herramienta. Generar una plataforma argentina es una herramienta para construir soberanía. Así. Después lo fuimos pensando en esos términos, pero eso fue lo que nos impulsó a dedicarle tiempo y compromiso a este proyecto. ¿Y soberanía en qué términos? En varios términos. Recién estaba hablando de la posibilidad de decidir, al tener una plataforma nacional, de decidir nosotros, de poner nosotros y nosotras las condiciones en las cuales se va a comercializar la música digital argentina. Hoy, en la actualidad, la situación es que uno asume las condiciones dadas por las plataformas nacionales o internacionales y no tiene voz, no puede negociar, o para poner el contenido, la producción, los discos, los fonogramas, y que estén en algún lugar, uno tiene que poner ok, 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 y asumir las condiciones sin poder cuestionarlas demasiado. A partir entonces de la creación de una plataforma argentina, nosotros podemos generar esas condiciones, y esas condiciones de comercialización van a ser favorables para los músicos. Y eso lo va a desarrollar Nicolás, ahora lo decía. Entonces, ahí tenemos un punto, ¿no? La soberanía en términos comerciales. Y digo esto y ya pasó el aspecto cultural, que hay que advertir que que la música argentina genera mucho dinero, y ese dinero se está haciendo del país, porque uno sube los contenidos ahí, eso es explotado, y los dueños y las dueñas de esas plataformas viven en otros lugares. Es decir, que esa es plata que se está haciendo del país. A partir de la creación de Musicar, cambiamos la ruta de ese dinero, y ese dinero no se va más del país, queda en el país. Entonces eso activa todo un sector que no es nada más de músicos. ¿Se entiende? Sin estar hablando de subsidios. Es simplemente una política.
una decisión que nos da soberanía. Y soberanía en términos culturales, porque hablaba antes de la divulgación. Nos da la posibilidad a nosotros y a nosotras de decidir cómo se va a mostrar, cómo se va a divulgar la música argentina. Y entramos entonces con el proyecto cultural de Musicar. ¿Cuál es el proyecto cultural de Musicar? Darle visibilidad a la diversidad de estéticas existentes en el territorio argentino. Darle visibilidad a la diversidad de estéticas existentes en el territorio argentino. Y esto encierra un diagnóstico de situación que tiene que ver con que en la actualidad hay una diversidad que nos está negada. No tenemos acceso a todas las manifestaciones musicales que conviven en el territorio argentino, de la actualidad y de la historia. Y ahí hablamos de otras cosas, empiezan a tocarse otros temas que son los problemas preexistentes, los problemas estructurales, que no tienen que ver con la pandemia, que vienen de antes. La pandemia nos está dando, tal vez, interpretamos nosotros, una oportunidad, la oportunidad de juntarnos a debatir acerca de esto. Porque como el modelo de negocio de las plataformas internacionales está siendo cuestionado y nosotros, bueno, la actividad de música en vivo se redujo, entonces los ingresos también, y empezamos a mirar el problema de la música, ¿no? de la comercialización de la música digitalizada, si los discos ya prácticamente no se venden. Entonces ahí aparece un señalamiento que es el económico, pero nos da la posibilidad de charlar algo estructural, que es el aspecto cultural, que viene desde hace muchos años, que tiene que ver con la sociedad de consumo, que tiene que ver con la globalización cultural, con el proyecto masificador que instaló la sociedad de consumo en la globalización cultural desde hace mucho tiempo. El proyecto masificador, esta idea, esta situación en la que se niegan las diferentes estéticas y se imponen estereotipos estéticos, y la idea de masa, la idea de que a todos nos gusta. Hay pocas músicas que son muy escuchadas y otra gran parte de músicas quedan marginadas y se niegan las localidades, se niegan las diferencias. Se instalan también hábitos de consumo que tienen que ver con una forma de escuchar la música. Y esto se toca con el rol social de la música, el rol social también del arte, si se quiere. Se puede discutir también eso. En esta sociedad hay un predominio, asocia a la cultura con el entretenimiento. Por eso en Musicar hablamos de la jerarquización de la experiencia artística, para diferenciarla del mero entretenimiento. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Ese es el diagnóstico, ese es el problema que empezamos a ver, y entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y ahí aparecen los métodos, los sistemas de búsqueda. Los sistemas de búsqueda y la creación del archivo sonoro y musical, que va a hablar Marcela Perrone en breve también, que implica poner en la plataforma, en música.ar, el trabajo de musicólogos y musicólogas en territorio argentino, de la historia y de la actualidad. Y estamos hablando de pueblo originario, estamos hablando de música afrodescendiente, primero testimonio del tango, del folclore, en fin, todo un material que está hoy en instituciones del Estado, privadas, en casas, en parte digitalizado, en parte no, que entendemos que tiene que estar en una plataforma de fácil acceso a toda la comunidad para poder referenciarnos con ese presente y con esa historia también diversa que nos enriquece. Ya va a hablar Marcela. Entonces ahora me toca los sistemas de búsqueda. Los sistemas de búsqueda en Musicar, que tienen que ver con el proyecto cultural. ¿Cómo desarticular la masificación? ¿Qué podemos hacer nosotros para que se vea la diversidad de estéticas existentes en el territorio argentino? Ahí aparecen el sistema clásico de categorías y subcategorías.
un sistema en la plataforma para buscar el contenido. ¿Cómo? Cliqueando en un menú. Por ejemplo, la categoría tango. Y esto vale para cualquier categoría, cualquier estilo. El tango, por ejemplo, tiene muchas estéticas. El tango abarca una diversidad estética muy grande, desde principios de siglo hasta la actualidad. A cada una de esas estéticas hay que nombrarlas para vincular a esos contenidos con los potenciales interesados e interesadas. Yo no sé, Andrés, si puedo compartir acá el documento. ¿Podré Sí, tener la podés. opción? Podés. Si me habilitas. Estás habilitado. Ah, Y acá muchas dicen que gracias. se te escucha un poco bajo. Por ahí, si pudieras subir el volumen de entrada, Hola, hola, hola. ¿Va mejor? mejor. Sí, sí. Bien, Mejor. bien, muy bien. Acá tenemos el documento que fue el trabajo de las comisiones, de todas estas comisiones. A ver si lo puedo bajar. Bien. Este es el documento, el trabajo de cada una de las comisiones que generó un capítulo, ¿no? Que es de lo que nosotros estamos hablando. Y yo quería mostrarles el anexo 1 en este momento del primer capítulo, que es el relevamiento para la creación de categorías musicales. Y lo que se trabajó acá es cómo visibilizar la diversidad estética y entonces se generan los sistemas de búsqueda, ¿no? Miren esto. ¿Cómo buscamos? Yo cliqueo en la categoría tango. Acá hay ejemplos que hay que llevar a cada una de las músicas, a cada uno de los estilos. Yo cliqueo en la categoría tango y se me va a abrir un menú. Nosotros hablamos del esquema rizomático, que es un tema más de diseño, que son burbujas. Tango, milonga, vals. Bien, acá tenemos algunas categorías generales. Podemos buscarlo por década también. Y si no, acá lo que estaba diciendo, las diferentes estéticas. Entonces yo busco determinada parte del tango, cliqueo, guardia vieja, eso me va a abrir también otras posibilidades. Acá tenemos las diferentes, ustedes las pueden ir leyendo. Por función, por instrumentación, todo eso va haciendo que el usuario, sin tener un dato previo, pueda acceder a los contenidos. ¿Qué es esto que estoy diciendo? En la actualidad uno busca lo que ya conoce, busca con un dato previo, ¿sí? Busca el nombre de un compositor, el nombre de un grupo. Acá en Musicar uno entra sin ese dato previo y en función de sus intereses desarrolla su ámbito de interés, según de sus preferencias, buscando con estas de diferentes maneras como acá se están planteando. Entonces acá se le da visibilidad a las diferentes estéticas que conviven en el territorio argentino y creemos que entonces van a emerger un montón de estéticas, de autores, de grupos, pero también se van a desarrollar un montón de iniciativas que hoy están opacadas. Quienes no tienen ese dato previo, ¿no? Que eso tiene que ver con la democratización de los contenidos también esto, por eso señalo esta parte. Cuando uno busca lo que ya conoce, que es la situación actual, cabe preguntarse también por qué uno conoce lo que conoce, por qué uno tiene ese dato previo. Y ahí entramos en el terreno de los condicionamientos sociales. ¿A qué escuela fui? ¿De qué familia vengo? ¿Qué carrera estudié? ¿Cuáles son mis amigos? Eso me vincula con un capital cultural que después yo voy a tener acceso, voy a poder buscar en una plataforma. Acá en Musicar, ese dato previo no hace falta. En función de mis intereses, yo accedo a la plataforma y voy descubriendo contenidos, desarrollando mi subjetividad, ampliando mi horizonte estético a partir de mis intereses. Es una actitud activa, valga la redundancia, la que estamos planteando. Y acá hay otro punto en el que también creemos que favorecemos al desarrollo de una soberanía nacional. Estamos
promulgando otro tipo de actitud activa, de buscar, de desarrollar los gustos en función de los intereses, no repetir gustos, estereotipos, los modos de consumo. Y cuando yo accedo a eso que no conozco, pero que me interesa, entonces tengo otra relación con eso, con lo que estoy, con esa producción. ¿Se entiende? Y entonces ahí se jerarquiza la experiencia artística y no es solamente la música para entretener. Y no necesito venir de una determinada familia para conocer determinada cosa. Entonces es también la democratización de los contenidos. Poner los contenidos al alcance de toda la comunidad, de Argentina y del mundo. Porque acá va a ser un lugar en donde la música argentina se ve y donde la música argentina se descubre y está organizada por músicos. O sea, somos nosotros quienes nombran y quienes están decidiendo cómo eso debe difundirse. En la actualidad estamos acostumbrados a encajar en categorías, en nombres que nos pone gente que no sabe lo que hacemos, que vive en otros lugares. Y nosotros, bueno, lo ponemos acá. World Music es el gran ejemplo de eso, donde entra todo lo que no va en ningún lugar. Y no muestra nada, solo sirve para engordar el catálogo de alguien. El otro punto, y que ya con esto termino, es el mapa interactivo. Voy a compartir de vuelta. La creación del mapa interactivo. ¿Están viendo o no están viendo? A ver. ¿Están viendo ahí? No, ¿no? Sí. Ah, perfecto. El mapa interactivo es... Se ve una pantalla azul, digamos. Oh, no. A ver. Perfecto. Perdón. El mapa interactivo va a haber un mapa de la Argentina, es buscar los contenidos de modo geográfico. Tengo un mapa de la Argentina, me voy a una provincia o alguna región, cliqueo, eso se despliega bueno, llego a un barrio, a una manzana, a una cuadra, y el fonograma que esté cargado con esa dirección, yo voy a tener acceso. Entonces es buscar los contenidos de modo geográfico, ¿no? Esto desarrolla el imaginario federal y es otra manera que encontramos de darle visibilidad a la diversidad. Acá tenemos a modo ilustrativo un gráfico, ¿no? Voy, cliqueo, bueno, en este caso Atahualpa, Cerro Colorado, ¿no? Voy, cliqueo, pum. En cualquier lugar yo voy a poder decir qué están haciendo en el Chaco. Bien, y ahí no son parámetros estéticos, estilísticos, sino que una búsqueda más geográfica. Otro modo de darle visibilidad a la diversidad. Bueno, con eso estamos, yo no me quiero retrasar, no me puse el cronómetro, no tengo idea en qué estamos, pero hay un formulario de carga en el cual el músico, el músico le va a dar a la plataforma toda esta información para que en la plataforma pueda organizarla, ¿no? Y estaba tratando de llegar ahora a eso. Tenemos el ejemplo de si Astor Piazzolla hubiese volcado, querido subir su disco Adiós Nonino, a musicar los pasos que tendría que seguir. Porque también lo que planteamos es que, acá están, lo que planteamos es que el músico desde su casa va a subir los contenidos, sus discos a la plataforma sin intermediarios. Perfecto, no me quiero dilatar más. Le cedo la palabra a Marcela Perrone para que desarrolle el archivo sonoro y musical. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha más o menos bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, toda este paneo por el documento que recién mostró Gaby, creo que nos da una idea de todas las cosas que se pueden hacer y que están relacionadas, por un lado, con una manera diferente de comercializar la música, pero también la difusión. En el caso concretamente del archivo sonoro y musical,
nuestra preocupación es que un montón de materiales que actualmente se encuentran en bibliotecas y en instituciones oficiales, en manos de coleccionistas privados, se puedan digitalizar y disponibilizar para que las podamos escuchar en línea, para que las podamos compartir, para que las usemos como recurso. Este paso es muy importante en el caso de las personas que investigamos. Actualmente queda restringida esa circulación de materiales como en un nicho un poco académico. El planteo del Departamento de Archivo Sonoro y Musical tiene que ver con democratizar el acceso a esas informaciones, y tiene por supuesto que ver con la idea del proyecto cultural que también mencionó Gaby. ¿Por qué nos interesa que se escuche, que se conozca, que se difundan los archivos sonoros y musicales? Porque forman parte de nuestro patrimonio cultural y como tales necesitan y merecen ser preservados y difundidos. Actualmente la idea, digamos, de conservación pasa muchas veces por las artesanías, los instrumentos musicales. Todo eso también es muy importante y merece seguir siendo preservado, investigado y difundido. Ahora, ¿qué pasa con los archivos sonoros? La memoria sonora, en realidad, la concebimos de una manera activa y actuando en el presente. ¿Qué pasa cuando yo tengo tenemos a disposición las grabaciones de los primeros viajes de los musicólogos y musicólogas de la Argentina y de América Latina? Tenemos la posibilidad de contar con esos materiales de primera, ¿no? Y vincular esos fonogramas de los investigadores, investigadoras, recopiladores, con muchas de las producciones que hay en la actualidad. Entonces podemos trazar una continuidad, ¿no?, entre muchos fenómenos musicales y sonoros del pasado con lo que podemos hacer e investigar también en el presente. Una de las cosas que también nos preocupa bastante es que se reconozca el acervo sonoro y musical como un aspecto fundamental de nuestro patrimonio, y eso se inserte en un proyecto cultural nacional a largo plazo. Esto tiene consecuencias para todos, para todas, para todes, los que hacemos música, los que investigamos, las que investigamos, para las personas que simplemente disfrutan de escuchar música, descubrir música nueva y salir un poco de esta padronización que las plataformas de streaming extranjeras tienden a formar. Muchas de las veces cuando buscamos algo, que siempre buscamos algo que conocemos, nos aparecen resultados adicionales abajo o en los costados. Muchas de esas sugerencias en realidad son publicidades pagas, lo sabemos, porque incluso también se compran los seguidores y las reproducciones. Entonces, lo que terminamos viendo o escuchando tiene que ver con ese más de lo mismo que comentaba hoy Gaby. Nuestra idea es recopilar, catalogar y articular estas grabaciones sonoras y musicales de pueblos originarios, de músicas criollas, las músicas de los afroargentines, los primeros registros de obras de concierto de compositores argentinos y fonogramas actuales también que registran dichas obras, y poder coordinarlo con una curaduría, porque muchas veces encontramos alguno de estos materiales perdidos en el ciberespacio, pero no tiene textos muy importantes, como por ejemplo, cuándo se tocó, quiénes están tocando, quién lo grabó, si eso forma parte de un fonograma comercial, cómo es la tapa, quién diseñó la tapa, quiénes hicieron las fotografías. Todo lo que vulgarmente llamamos la ficha técnica y que involucra un montón de gente, que es muy importante, que no se visibiliza en estas plataformas, ¿no? A veces, con suerte, hay alguna referencia, pero muy poca. Bueno, todas esas informaciones son vitales, no solo para el reconocimiento del trabajo de todas esas personas, sino para poder tener un mínimo contexto histórico, social, donde se inserta esa producción. Entonces, a partir de ese archivo, que por supuesto tiene fonogramas y también tiene otras informaciones, lo que queremos es generar listas de reproducción, o playlist en inglés,
con esos materiales representativos, pero tomando criterios propios. No criterios como world music o electronic tango, sino los criterios propios que ha desarrollado el Departamento de Relevamiento y Creación de Categorías Musicales. Acá va a ser muy importante poder articular entre los departamentos, tanto el de categorías musicales como el Departamento de Tecnología y también el de proyectos culturales. Hay una manera que mencionó Gaby que nos parece interesante, fácil de implementar y también que propone una mirada más federal, que es el mapa sonoro y musical de la Argentina, ubicando geográficamente un punto y descubriendo los fonogramas que pueden cargar los mismos y las mismas productoras y productores. También puede ser que en ese mapa descubramos algunos de los materiales que algunas de las instituciones, como el Instituto de Musicología Carlos Vega, ha dispuesto, ha sacado en las colecciones, primero en discos de vinilo, luego en CD, y que actualmente no están o están cargadas de manera dispersa, incluso en algunas de estas plataformas multinacionales que estamos de alguna manera tratando de salirnos de ese lugar. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo? No sé si quizás sea el momento de que yo comparta una imagen, si puedo. Ahí está. Por ejemplo, tomando algunos de los trabajos de Carlos Vega, de allá de los primeros registros de los viajes que realizó con Aretz, podemos tal vez encontrar en algún punto, cualquiera del país, un fonograma cargado, pero además de tener el fonograma, como por ejemplo esto que está disponible en YouTube, tener todas las informaciones relativas a quién canta, en qué ocasión, en qué formato fue registrado ese canto en este caso, ¿sí? Y dónde está disponible físicamente para las personas que tuvieran necesidad de ubicarlo y también de tener informaciones adicionales. Estoy viendo a ver si les puedo compartir otro ejemplo. A la búsqueda convencional por categorías y subcategorías, ¿no? Que las adoptamos por una cuestión de practicidad y convención y uso, digamos, popular. Jazz, músicas de concierto, rock y pop, registros sonoros, tango, folclore. Por supuesto que está la combinación de subcategorías que tienen que ver con épocas, con instrumentación, con nombres de los artistas o de investigadores o intérpretes, o también alguna otra subcategoría que los mismos y las mismas personas que cargaron los fonogramas puedan considerar. Por ejemplo, si yo estuviera buscando, voy a presentar otra imagen, un nombre de una obra o de un fonograma, acá tenemos por ejemplo el Ampizuna Zamorani, Para curarte venido, puedo llegar a encontrar una ficha en el archivo sonoro y musical donde me encuentre con el perfil del artista o compositor o intérprete, en este caso son todas esas cosas juntas, ¿sí? En donde pueda tener el registro de cuándo se grabó, si salió con algún sello, si hay alguna página web, algún podcast, algún otro recurso externo asociado donde pueda seguir escuchando e investigando, ¿sí? Si hay alguna película, algún documental, en este caso tenemos un documental para saber qué otras cosas más están alrededor de esa música que estoy escuchando, ¿sí? Muchas veces eso nos lleva a descubrir y también ampliar nuestro horizonte de intereses. Por ahí simplemente estaba interesada en Ampizuna Zamorani y me encuentro con todo un movimiento quichuista dentro de lo que es Santiago del Estero y que todavía está activo, ¿no? Por eso decimos que archivo no es solamente estudiar y saber qué cosas ocurrieron en el pasado, sino que están vivos, son tradiciones vivas. Puedo también buscar un fonograma muy conocido, alguna música que justo esté estudiando en mi carrera, con mi profe de instrumento o que esté sacando de oído, y me puedo enterar, por ejemplo, que aquella composición tan conocida en realidad es de una compositora y la letra es de este autor,
y que por primera vez salió en un formato de disco de pasta, 1944, que tenía el lado A, tenía el lado B, y hay una serie de tags o etiquetas asociadas, y que esa misma composición la puedo encontrar en otros discos de otros intérpretes, también relacionados con otros géneros y subgéneros, ¿sí? Lo cual me sigue dando material para pensar y aprender nuevas relaciones entre estas músicas. Quizá un aspecto importante que también nos dio para pensar en nuestras reuniones cuando hablábamos de las categorías, la búsqueda geográfica, todas esas búsquedas, es tener la posibilidad de relacionar los artistas, las artistas, los compositores con otros recursos, libros, páginas web, investigadores, páginas de investigadores, investigadoras, y que me conecten de una manera, por eso lo llamamos nube o rizoma, ¿no? Donde yo pueda conectar de repente Nenet con Atahualpa, con El Arriero, con un libro de Pujol, con diferentes tipos de categorías. Entonces lo que empezó siendo una búsqueda puntual de algo me puede abrir una serie de ventanas, un término tan de los recursos de Internet, ¿no? Esa estructura de diferentes caminos paralelos que yo puedo recorrer y puedo, además de escuchar, aprender y desarrollar nuevos intereses. También puede ser que aparezcan otros resultados que no estaban previstos en mi búsqueda original. Tal vez me encuentre como sugerencias que puedo conocer nuevos compositores y compositoras y compositores con ED inclusivo, ¿sí? No, más allá del género binario. También intérpretes, mujeres y disidencias, registros sonoros de pueblos originarios o también artistas emergentes. Y acá me da la posibilidad de conocer toda una escena de la autogestión que muchas veces en las plataformas mainstream no están visibilizadas ni audibilizadas, directamente no están nombradas. Todo eso está muy desarrollado con la propuesta del Departamento de Extensión y Desarrollo de Políticas Culturales de Música.ar. Hay un montón de cosas en el chat, disculpen que estaba con la presentación y no las pude leer. ¿Cuándo estará disponible? Estamos en eso, María Susana. Gracias, Juliana. Y sí, la idea es esa, Belén, ampliar el conocimiento y dar ganas de indagar más. Esto propone otro tipo de escucha, evidentemente no compulsiva, no es la escucha del mero entretenimiento, aunque la puedo pasar muy bien también escuchando toda esta música, pero también me conecta con otro tipo de historia y tradiciones y contenidos que quizás para lo que serían los medios hegemónicos y las plataformas mainstream en la actualidad no están a disposición. Siempre llego a esos materiales porque alguien me los presenta, un amigo, una amiga, un profesor, alguien de mi círculo. Si no, es muy difícil llegar a esos materiales. Entonces la propuesta de Música.ar tiene que ver con eso, con ampliar esos horizontes culturales y dar ganas de seguir conociendo toda la multiplicidad de nuestra identidad argentina. Yo por mi parte hablé un montonazo, pero si quieren decir algo, preguntar algo, también puede Perdón, ser. Marcela, eso te iba a decir justo, que las preguntas que vayan surgiendo y eso, si quieren, pueden terminar la exposición. O sea, está buenísimo también que a medida que surgen las vayan contestando, pero nosotros igual vamos como recopilando las dudas que van saliendo y las preguntas de la gente para por ahí después de la exposición poder abrir un poco y charlar, intercambiar. Capaz Así que sería que bueno pasarle la palabra a Nico y después empezamos el ping-pong, no sé, para una cuestión más dale, de una. Viene muy bien igual, está bien, clarísimo. Bueno, buenas. Gracias, Marci. Buenas a todos, todas. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a entrar un poco en el terreno de la comercialización, el dinero, lo que entra, lo que sale, cuál fue la idea de la comisión en particular de financiamiento y distribución. Básicamente le pusimos ese nombre después de debatir el nombre, básicamente. O sea, trabajamos primero en un modelo de negocio y después, entrando en el espíritu del proyecto, vimos necesario
tener otra idea sobre esto, sobre la comercialización. Y este eje que se viene trazando desde el principio y que atraviesa todo el documento y todo Musicar como proyecto es digamos, la desconcentración de los recursos. O sea, poder democratizar no solo todas las estéticas, poder visibilizar las estéticas, poder hacer que los contenidos lleguen a todo el mundo, sino que además, desde la visión nuestra de músicos y músicas, acá creo que la mayoría lo somos, eh, poder abarcar esto desde nuestra visión laboral, desde cómo trabajamos nosotros y cómo nos desarrollamos en nuestra actividad a partir de relacionarnos monetariamente o con la comercialización de esto, ¿no? Y teniendo sobre todo, no siendo algún, digamos, como empleado de discográfica, tener un océano inmenso de incertidumbre a la hora de poder trabajar y poder encontrarnos con esta discusión que llevamos perdida al momento de subir nuestro contenido a internet, comercializarlo o engrosar las filas de grandes empresas y terminen los esfuerzos de un subsidio, de una grabación, de un dinero que el Estado nos pudo proveer para que termine en un océano de algo que es totalmente, para nosotros es totalmente invisible, ¿no? Entonces, la visibilización de todo esto, la democratización y la desconcentración es como un eje que recorre todo el proyecto. Y en este caso, la comercialización, y ahora sí voy a compartir ahí la pantalla para que vayamos a algún gráfico que nos puede servir para apuntalar esto. Es algo que definimos con los compañeros y compañeras. Básicamente es cómo nos financiaríamos y cómo repartiríamos ese financiamiento. Hablamos de autarquía, o sea, de una independencia. Hablamos también de una transparencia en ese reparto. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso y un cachitito de lo tecnológico que se asocia también a esto, ¿no? Es importante porque estamos hablando de una plataforma, la plataforma está inmersa claramente en un lenguaje técnico, tecnológico, y como herramienta principal, obviamente, Internet. Nosotros hablamos que Musicar se financie de la mano del Estado, sosteniendo, digamos, el funcionamiento de esto que nosotros pensamos como una especie de coordinadora, vamos a ver por qué, a través de la publicidad oficial, publicidad privada, o sea, hay una asociación ahí entre lo público y lo privado, para sostener económicamente el proyecto. Pensamos en abonos que sean progresivos, abonos que paguen, quien puede pagarlo, pague un dinero, quien no puede pagarlo pueda acceder a los contenidos sin necesidad de abonar. En esto hemos visto 2 o 3 categorías diferentes y tienen su relación en función de acuerdos que podamos hacer con AFIP o con RENATEP o con digamos, instituciones que nucleen estas categorías económicas de cada usuario o usuaria. Hablamos de una actividad cultural que potencie Musicar, o sea, que pueda generar recitales, festivales, ferias, un movimiento dentro de lo cultural musical que pueda incluso generar cierta regalía que entre también en lo que nosotros llamamos como bolsa de reparto o fondo de reparto. Instituciones, convenios con instituciones, Marcela hablaba de cuestiones educativas, de quienes tuvieran una carrera o algo, hablamos de universidades privadas, de instituciones que utilicen la música o el archivo sonoro musicológico para su finalidad educativa. Y hablamos también de usuarios corporativos. Esto sería un usuario técnico que puede servir como difusor de la música en bares, restaurantes, boliches, que hoy puntualmente están siendo relevados por inspectores que van físicamente. Entonces ADI o CAPIF cobra eso por la difusión pública, pero lo que nosotros intentamos construir desde la plataforma es la posibilidad de que alguien pague un abono corporativo para tener en su bar
y contemple en su bar, su boliche, lo que sea que difunda música ambiental, y contemple la posibilidad de tener resuelto también el cobro atravesando Musicar, ¿no? O sea, que quede algo en Musicar, además de entregarle a Adi Capif esa regalía por difusión pública. Son cosas diferentes, quizás es una cuestión ya como más técnica, hay que empaparse más de algunas cosas legales, que en el transcurso del proyecto nosotros también lo tuvimos que hacer. Y bueno, está detallado también en este documento, ¿no? Y bueno, ¿cómo se distribuye eso? Quiero decir, recién listamos todas las entidades digamos, los dispositivos que tenemos nosotros para recaudar dinero. La idea es que la distribución sea una distribución total, o sea, que no haya fin de lucro dentro de la plataforma, que no exista una separación de ingresos para, digamos, para la acumulación. Entonces, a partir de esto, ya la lógica de la difusión, de la visibilización, va a ser siempre en función de la música y del espíritu del proyecto, y no de la necesidad de lucro en ese sentido. Creemos que hay que hacerlo mancomunadamente con todos los actores del campo laboral de la música, que son las sociedades de gestión colectiva, que son quienes, digamos, están ahí legalmente para recolectar el derecho de autor, los derechos de difusión, como es Capif, o los derechos de los intérpretes, como es ADI. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pensamos que ya comenzamos con conversaciones y pensamos que tiene que haber acuerdos directos entre la plataforma y lo que se pueda pagar hacia intérpretes, productores y autores y compositores. En el momento, o sea, hoy no existe ninguna plataforma que le pague a un intérprete y no existe ninguna plataforma que le pague a un productor como productor independiente. Sí existen acuerdos que las plataformas hacen con las discográficas. Entonces, la discográfica grande, ¿no? Porque hay agregadoras en el medio, pero nadie tiene como un acceso directo, salvo que sea una gran discográfica que tenga un catálogo muy grande y que con ese catálogo negocie, ¿no? El fonograma es el valor de intercambio. Entonces, esa grabación se discute en otros niveles, y quienes estamos quizás en un plano de la producción musical artística independiente, no tenemos acceso a esa discusión. Musical quiere, o sea, abrir eso y entregar la posibilidad de pagar a los intérpretes. Esto es algo totalmente novedoso. Pagarle a los autores y compositores lo que corresponde por autor y compositor, y pagarle al productor o productora que esté detrás de la construcción de ese fonograma. Con lo cual hemos dado una división potencial de lo que valdría cada reproducción, y entonces cómo se dividiría esa reproducción entre estos derechos conexos, ¿no? Es quizás un detalle más en profundidad, pero la idea es como repartir en ese sentido a todos los músicos y músicas que suben su música a la plataforma. Pagar los impuestos, AFIP, ingresos brutos, lo que corresponda hacer, y los colaboradores es el sexto, el sexto eje o engranaje de esta distribución, que es, bueno, proveedores quizás de la actividad cultural, alguien que haga sonido en un festival, o alguien que monte stands en alguna feria. Bueno, nada, cosas que devengan de los proyectos que pensamos desde la comisión o el departamento de políticas culturales, que es la acción sobre la comunidad, el desborde directamente en la comunidad de lo que podría ser Musicar como plataforma. Bueno, y luego, como decía Juan, seguramente habrá preguntas por esto, lo sé, y espero que después las podamos contestar, tengamos el tiempito. Voy a una cosa que tiene que ver con la tecnología, o lo que pensamos desde la tecnología. Hablábamos del mapa musical en términos de geográficos, y también por ahí vi un comentario en el chat, que bueno, uno a partir de ese mapa puede empezar a conocer
quién está al lado haciendo música, ¿no? Quiénes están en su zona, quiénes están en su región, haciendo qué. Y bueno, esto potencia las relaciones entre los trabajadores de la música y también la curiosidad de quien esté navegando por la plataforma. Pero desde tecnología pensábamos que quizás se puede dar un paso más en la potenciación del trabajo y en la potenciación de estas comunidades, que es generar una herramienta de geolocalización. Y esto vendría a ser como la posibilidad de que vos con tu dispositivo móvil puedas conocer qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, el músico que tiene su perfil como artista, que ha subido sus fonogramas, también puede subir sus shows en vivo y entonces puede estar publicando en el momento en el que está tocando su show para que sea detectado por quienes estén cerca. Entonces, quizás uno viene caminando por Palermo y puede encontrar 4, 5, 6, 10 cuadras a la redonda quienes están desarrollando su show en vivo, y una especie de Tinder musical, cultural, hacer un match, escuchar un poco esa música y decir, che, esto está bueno, ¿a qué hora empieza? A las 10, bueno, me voy para allá. Creemos que esas relaciones también potencian mucho el laburo o el trabajo independiente en el día a día, muy, muy concreto, digamos, ¿no? Nos parecía que es una herramienta súper innovadora, por eso la escribimos, por eso la contamos, porque nos parece que es un proyecto innovador en muchos sentidos, pero además tecnológicamente, y potencia el trabajo. O sea que por todos lados, por donde lo vemos, es bueno y es positivo. Bueno, esto desde la tecnología, ¿no? Acá tenemos algún ejemplito que, bueno, el diseñador del proyecto, que es Ramiro Verovalla, uno de los compañeros, que se puso al hombro como el diseño de todo esto para que sea más amigable a la vista. Hay mucha letra y, bueno, nada, esto que explicaba recién, ¿no? Tener como el punto musical cerca para ir y acercarse y, bueno, escuchar la música en vivo y todo eso. Muy bien, por mi parte, creo que he terminado. No sé, Gaby, darte un poco el cierre de la locución, y Juan, maneje usted a discreción, ¿no? No, simplemente quizás, ya que estás ahí, negro, que se vean un poco de la gente que participó, compartirlo de vuelta y que se vean los nombres y podemos abrir el juego ya. Bueno, Una pregunta, ¿este proyecto se puede ver, está disponible para verlo, ¿no? Por ahí podrían compartir, no sé si está disponible para verlo. Pregunto. Lo Hay un veníamos blog, charlando. sí, hay un blog en construcción y después están las plataformas, ¿no? En Facebook, en Instagram, y hay un canal de YouTube con un montón de reuniones. Pero bueno, te dejo, Gaby. No, podemos también accedérselo. Perdón, Lo podemos acceder. no quería generar conflictos. Pensé que No, no, estaba. no, 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 no. Te lo podemos dar, Andrés, y que lo compartas con todos los interesados de la institución. Dale, buenísimo. Interesados. Gracias. Yo quería, por ahí veo que en el chat hay muchas preguntas de cuándo sale Musicar, como por ahí que puedan contar un poco en qué etapa está Musicar. O sea, es una propuesta nueva, como ya escucharon, muy novedosa, que tiene como una especie de cambio de paradigma. Por ahí contar cómo sería la construcción para que Musicar suceda. O sea, ustedes están acá para contar en la universidad también. Creemos que es un espacio que puede sumar a esa construcción, definitivamente. Y nada, por ahí eso, como aclarar eso a los que por ahí están escuchando, qué hay para adelante, cómo se lleva a cabo Musicar. Claro. Muy bien, Juan, gracias. De nada. Nosotros diseñamos y nosotras una idea, una política cultural. Hoy estamos con las charlas necesarias y generando todos los espacios de diálogo, y se tienen que abrir más para que en realidad miembros del Poder Ejecutivo tomen esta idea y la implementen. O sea, que Cultura Nación realice
musicar, concretamente. Hay una idea que nos juntamos con Diego Boris también a charlarla, a estudiarla. Nosotros tenemos la sugerencia de que musicar forme parte del INAMU, eso no está en una situación de diálogo, como Cinear, que es como nuestro lugar, fue nuestro disparador, nuestro lugar de inspiración. Cinear está en el INCA y proponemos que musicar funcione de la misma manera en el INAMU a partir de la ampliación de un porcentaje en ese 2% de la ley de medios que financia el INAMU. Nosotros lo que proponemos es que se amplíe ese porcentaje y la diferencia vaya a crear musicar dentro del INAMU, ¿se entiende? Pero todo esto es voluntad política que la estamos creando ahora, entre nosotros, entre este espacio que agradecemos, entre la divulgación, formar conciencia de la dimensión del proyecto, de la magnitud social. No es una cuestión gremial de músicos nada más. Por eso estamos haciendo hincapié en el impacto social que tiene esto. Esto construye soberanía, no es un discurso vacío. ¿Sí? Es salir de generar usuarios críticos, empatía social, conocer la diversidad de músicas. En términos de dinero, esto de cambiar la ruta de dinero, me parece que también es algo que hay que prestarle atención, de generar el mercado externo, ¿no? Que el mundo conozca la música argentina en música.ar, porque es cierto que va a haber un contenido que está compartido. Lo que pasa es que en otro lugar no tenés acceso si no tenés el dato. Bueno, estamos en una etapa de diálogo, de negociaciones, de que se genere la voluntad política necesaria. Esa sería la respuesta. Perfecto, muy claro. Justo ahí tocaste el tema de ese porcentaje, como por ahí, no sé si por ahí para contarle un poco a los que están acá hoy, que creo que es algo que no es menor, porque justo hablamos hace unos días también con Andrés y con Juan, de ahora que decís que lo de Cinear, ¿no? De cómo está repartido ese presupuesto entre, digamos, las áreas de fomento a la cultura. Hay muy poco porcentaje de ese presupuesto que se reparte, por ejemplo, a esos institutos que llega al área de los músicos. O sea, se entiende que musicar no es una cuestión gremial nada más, que no es un sindicato que tiene. Se entiende el trasfondo novedoso también de ligar territorio con identidad y con la música. Pero también está bueno por ahí contar eso de poner sobre la mesa esa repartija, ese porcentaje tan mínimo que hay para la música. Como es un cambio que nos tenemos que plantear todos también, un poco como sociedad. Por ahí, no sé si también es un paso importante, me parece. Repartir mejor esa plata entre la cultura, digamos. Sí, Juan, no sé si vos te referís puntualmente a el dinero que corresponde a la música en el cine, o si... No. Ah, Ese 2% del que acaba de hablar Gabriel. O sí, sea, ampliar ese 2%, digamos. sí. Ampliar ese 2% es un poco la búsqueda a nivel político de realidad todos los que se preocupan por escuchar música, digamos, o porque exista la música Bueno, en relación a eso, argentina. con Gabriel en algún momento tuvimos la oportunidad de ir al ENACOM, directamente a hablar ahí a las oficinas de ENACOM. Que bueno, hay interés, hasta ahora nadie no se interesó. Hablamos puntualmente de esto. Hoy, no sé si todo el mundo está más o menos empapado de cuántos son los porcentajes, pero lo que cobra el ENACOM a nivel nacional, en función de lo que se factura por publicidad de los medios, de los grandes medios de comunicación, entran en un pozo y ese pozo se reparte con algunas garantías, como fondos mínimos de garantía para el funcionamiento de los institutos como el INCA o la Casa del Teatro o el INAMU mismo. Hay unos porcentajes que para tener, o sea,
vamos a decir, el Inca ya tiene como unos 20 y pico de años, ¿no? Funcionando, si no 30 ya. Una ley de hace un tiempo largo que hicieron los cineastas, los productores, productoras, todos los del ámbito del cine. Y nosotros hace 2 años o 3, si no más, pero no más de 5, me parece, el INAMU terminó teniendo su presupuesto y empezó a funcionar. El Inca tiene 25 puntos de ese fondo, y el INAMU tiene 2, ¿no? Yo creo que hay una discusión ahí para dar. También fuimos al ENACOM y dijimos, miren, hay que tocar una ley que ya fue muy manoseada, digamos. Una ley que primero fue llevada hasta el extremo, hasta la Corte Suprema, bueno, nada, por los lobbies, los diferentes lobbies, pero además llegó un momento en que llegó otro gobierno y entonces por decreto anuló uno de los artículos, y entonces en función de eso se dijo, bueno, ya no está más vigente, pero sí está vigente, pero si esto, si no lo otro, bueno, hay que seguir tocando acá. Es una ley que tiene mucha polémica alrededor, con lo cual ir a hablar de ese punto en particular también ¿no? es dificultoso. Nosotros vamos a explorar todas las alternativas. Gaby hablaba de los canales de diálogo y acá se abren todas las posibilidades, incluso la de una ley nueva, ¿no? que soporte legalmente, haga el andamiaje que necesitamos legal para que esto funcione y tenga su autarquía y tenga su presupuesto. Tampoco estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de algo que obviamente la parte técnica la tiene que desarrollar una empresa, y ahí es donde el Ministerio de Cultura debería accionar y poner los acuerdos a largo plazo, pero después hay un cotidiano del trabajo, ¿no? de subir, de todo lo que habló Marcela, ¿no? de la curaduría de los archivos, bueno, el trabajo, el soporte. Hay miles de artistas, músicos, músicas en Argentina, todo el trabajo con los derechos, con Adi, Sadaik, Capif, para que eso funcione y sea transparente ¿no? y se desarrolle. Pero no sé si contesté la pregunta o me fui por las ramas, pero... Sí, no, perfecto, perfecto, porque mi intención con la pregunta era ampliar un poco el tema de ese 2%, que es un poco lo que nos embandera a todos para seguir haciendo, desarrollando la actividad musical. O sea, como que eso es el punto donde todos confluimos en que ese 2% se tiene que ampliar. O sea, le sirve a todos los proyectos, a todas las propuestas digamos, que pretenden fomentar la música en Argentina, la ampliación de ese presupuesto, que por ahí no es un tema tan sabido por todos. De hecho, yo me enteré porque me contó Andrés hace unos días, o sea, no sabía de esa distribución. Y es, nada, qué sé yo, no quiero correr del eje, o sea, de la plataforma, pero digo como para también levantar ese tema que es importante para que se hagan para que se lleven a cabo todas las ideas que me parecen brillantes que están planteando. Bueno, de rebote tocas algo también que yo no me enteré por músico, me enteré por productor de radio de ese porcentaje, porque estaba involucrado con la ley, digamos, desde la radio donde yo participo. Entonces ahí me enteré cuáles eran los porcentajes y el presupuesto que iba hacia eso. Después está la ley de la música, y que eso sí estaba involucrado, pero el porcentaje puntual de la ley de radiodifusión me lo enteré por productor, no por músico. Exacto. Es tremendo esto, como un cambio de conciencia también que por ahí empieza ahí alrededor nuestro, un poco. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Hay un par de preguntas en el chat interesantes. ¿Vale? Por ejemplo, estoy viendo esta, ¿no? ¿Cómo piensan la convivencia de un contenido de esta plataforma y las demás que están funcionando? Que creo que es una de las preguntas clave, ¿no? Bueno, va a ser una convivencia conflictiva. Como todas, ¿no? No. Pensamos, digamos, por eso nosotros desarrollamos mucho el aspecto cultural, es el elemento diferenciador, ¿no? No hay que hacer una contra, digamos, un anti-Spotify, por ejemplo. Esto va por otro lugar. Eso es como que hay que separarnos.
La comparación es válida, existe, son dos plataformas, lo entendemos perfectamente, no nos vamos a hacer los que no. El elemento diferenciador es el proyecto cultural. Uno, y para el usuario. Y para el músico, el proyecto comercial, ¿no? El músico y la música. Porque va a tener la reproducción en Musicar, va a ser más rentable que la reproducción en Spotify, por ejemplo. Uno por reproducción como músico va a ganar más plata. Y no estamos apelando a la conciencia social de los músicos y las músicas, que en algunos casos está y en otros no. Estamos hablando de una conveniencia económica. ¿Por qué? Para preferir a Musicar para subir los contenidos. Si uno por YouTube, por Spotify, como músico, no recibe o recibe muy poca plata y empieza a ver que Musicar sí recibe plata y ve esa retribución concreta, muy posiblemente se empiece a dar con el correr del tiempo, de los años, hay que ver cómo se da el proceso. Esto es un proceso a mediano o largo plazo, cómo se va instalando esta plataforma. Seguramente al principio sea un gueto, seamos nosotros, que nos encanta la música, pero esto se va abriendo. Digo, seguramente se produzca una migración de contenidos de las plataformas internacionales hacia Musicar, porque Musicar paga mejor. Digo, paga, retribuye, distribuye transparentemente. Entonces, a mí como músico, ¿qué me conviene? Poner un tema en las plataformas multinacionales y el resto del disco en Musicar. Y la gente entiende que en Musicar conoce cosas nuevas. Entonces yo me imagino charlas dentro de un tiempo, che, mira este grupo que descubrí en Musicar. La gente de la Argentina y del mundo. Esa es la diferencia. El proyecto cultural nuestro de darle visibilidad a la heterogeneidad, a la diversidad, este hábito que se va construyendo en descubrir lo que a mí me interesaría, lo que a mí me puede llegar a gustar, es un mundo que no podemos dimensionar ahora. Es muy diferente ese mundo al que conocemos. ¿Se entiende? Entonces, ahí va a haber un paralelismo. Donde apostamos a que con el tiempo Musicar prevalezca como lugar de la música argentina, para usuarios y para músicos también. Entonces tenemos esos dos lugares, el comercial, que la reproducción es mejor paga, entonces yo como músico priorizo mis contenidos en Musicar, yo digo, yo voy a sacar un disco, bueno, pongo el disco entero en Musicar y un tema en YouTube, por ejemplo. Entonces, de ahí, el público de YouTube se viene a Musicar para seguir escuchando la música. Y el usuario lo que encuentra es este elemento diferenciador, el geolocalizador que estaba diciendo Nicolás, ¿no? La posibilidad de estar caminando piensen en un viaje por el país con el geolocalizador. Y linkeen eso con el archivo sonoro musical, ¿no? O sea que a mí me van apareciendo también contenidos del archivo sonoro y musical. Bueno, se abren un montón de posibilidades que hacen a la plataforma muy diferenciadora, ¿no? Superadora. Y es difícil replicarla porque es un asunto local. No te entra todo eso. Si vos tenés una plataforma global, de contenidos globales, no podés ser tan detallista y preciso como nosotros sí podemos hacerlo porque es un asunto local. ¿Se entiende? Entonces es difícil generar una competencia en el proyecto cultural de Musicar. Si querés hacer un proyecto, si tenés una empresa global. ¿Se entiende eso? No sé si lo estoy expresando en los mejores términos, pero no es tan replicable, eso estamos diciendo. Nosotros, el capital nuestro es que es de un lugar y visibilizamos toda esa diversidad, ¿no? Ese es el gran capital para la comunidad, ¿no? ¿Por qué la comunidad, por qué un usuario va a preferir Musicar? Bueno, por eso. Y la música argentina es muy escuchada. Ese es el verdadero capital que tenemos. La música argentina tiene mucha producción, es muy pujante y en situaciones muy adversas, ¿no? Si nosotros cambiamos una situación, esas situaciones adversas, ese 2%, esa marginación que tiene la música independiente, esos estereotipos estéticos que se instalan y todo lo otro queda como en guetos, estamos acostumbrados, ¿eh? Si cambiamos eso y fomentamos otra situación, yo no dudo de que van a emerger estéticas y que además se van a desarrollar,
va a haber logros estéticos que ahora no podemos dimensionar. Estoy hablando de buena música. ¿Qué es lo que estamos buscando? Si se visibiliza y encuentra receptores, se van a armar giras de conciertos, pero además empieza a circular. Y los proyectos se mantienen, no duran un disco, 2 discos, porque después hay que remarla y entonces ya todos estamos cansados. Las iniciativas se mantienen. Entonces eso lleva a la profundidad, a la constancia, nada nuevo, ¿no? Pero eso desde del lado estético. Bueno, creo que por ahí, la convivencia es esa, pensamos que van a migrar los contenidos porque la reproducción es más rentable musicar y la comunidad va a acceder a musicar porque encuentra material que en otro lado no. Una Hola, yo cosita. quería hacer una pregunta. Dale, dale. Eh, el otro día hablando con la gente de Dinamo, con Diego Boris, nos comentaba que en un momento, cuando estaban trabajando sobre la ley de la música, eh, en un concierto que hicieron frente al Congreso, se sumaron varios artistas conocidos de renombre, y eso hizo mucho ruido en la política, en el buen sentido, digamos, que se empezaron a acercar legisladores, diputados, a preguntar, bueno, a enterarse un poco de lo que estaba pasando porque veía que había artistas, digamos, de renombre. Quería saber si ustedes estaban pensando tener algún tipo de estrategia o acuerdos con artistas masivos para poder llegar de ese modo, ¿no es cierto? No por un tema estético o por una escala de valores diferentes, sino por un tema de repercusión. Hoy te contesto yo, Juan. Este, mirá, por supuesto que es, de hecho, bueno, ya empezamos ese camino. Una de las etapas es también comunicarlo, abrir todo lo posible, porque esto es, hay que formar conciencia. Nosotros creemos que ya la idea de la plataforma tiene la fuerza suficiente para ponerlo en la agenda, para poner en la agenda temas que no están. Muchas de las cosas que se hablaron hoy acá, no solamente cuánto se reparte y cómo se comercializa, sino todo esto que hablamos de la profundidad cultural que tiene el proyecto. Y creemos que para eso es las bases y, por supuesto, un artista reconocido tiene una posibilidad, tiene un megáfono grande, digamos, ¿no? Pero también hay que convencerlo. Y también creemos que es música argentina y también tiene que estar la música que sea argentina y que esté, digamos, en manos de discográficas. Llegará el momento, esperemos que llegue el momento en donde tengamos que hablar, bueno, respecto de cómo se comercializa, cómo se discute, cómo se negocia directamente, digamos, con una discográfica. También creemos que este es un camino en el que si el 80% de la música se produce en Argentina, está por fuera de los canales de las discográficas, entonces la potencia artística no está. O sea, nosotros estamos escuchando un pedacito del ruido, ¿no? Y es un pedacito muy chiquito de ese ruido. Y también es un proceso. No sé, digamos, lógicamente desde hace muchísimos años, incluso hoy hay una ley que se llama mecenazgo, ¿no? Hay una lógica instalada detrás de eso. Es como buscar al que tiene plata para poder emerger de alguna manera. Y nosotros estamos proponiendo, digamos, de alguna manera una lógica inversa a eso, ¿no? No hacer un embudo hacia los chicos, sino totalmente al revés. Y que eso en un contexto actual es como, bueno, es una quijotada, pero también es como dice Gaby, acá hay dinero que va a ingresar en la plataforma y el artista más importante que tenemos es nuestro acervo cultural musical. Para afuera sobre todo, porque dicen, bueno, ¿dónde escucho música argentina? Y hay una plataforma de música argentina y eso tiene que ser interesante para un japonés, un alemán, un francés. O sea, hay miles de músicos
músicos y músicas de tango y folclore que están tocando afuera y hacen gira, por el hecho de llevar como ser embajador de una cultura musical argentina. Y eso estamos invirtiendo ese paraguas, digamos, ¿no? Para que eso venga hacia acá, hacia el embudo y hacia el centro que sería musical. No va a ser, para mí no es inmediato, para mí también hay que contemplarlo, hay que tenerlo, uno no puede desconocer cómo funciona hoy la industria musical, digamos, o la industria de la música, no lo puede desconocer. También sabemos que hay, por ejemplo, en la presentación estaba gente de ASIAR, que es, desde 2018 se conformaron productores y pequeñas, no voy a decir pequeñas, discográficas argentinas, que concentran la producción de la música argentina, que asesoran grupos que eligen tercerizar esa parte, que dicen, bueno, quiero ir con alguien que me soporte, me dé un catálogo, me ayude con la estrategia para difundir y todo eso, y son como 50 sellos ahí. Y esos sellos están en otra condición, digamos, a ellos también les sirve esta sinergia. Por lo tanto, no es que se arranca tan de abajo, digamos, hay un pequeño umbral que ya superó el escalón de lo amateur, de lo independiente y lo de luchemos contra las grandes, ¿no? Contra las grandes cosas. Nosotros tenemos una producción que es gigantesca, como real, es una producción real que existe. Estamos sacando muchísimos discos, los independientes y las independientes estamos sacando muchísimos discos por mes. Yo lo veo, tengo 5.000 músicos en mi Facebook, todas las semanas hay un disco nuevo y está buenísimo que pase eso. Esa es la potencia, ¿no? Es como, bueno, nada, aunar eso va a generar un movimiento de por sí. Hay que hacerlo, por supuesto, interesante, no queda nadie afuera, no es una competencia con Spotify, está planteado, digamos, también. Creemos que si eso existe, perfectamente puede convivir, como convive Instagram y Facebook. Son contenidos distintos, son maneras distintas de relacionarse. Después se compran unas a otras, pero bueno, esperemos que la intención es que no sea eso, ¿no? Esto. Con lo cual, es largo, no tiene una respuesta directa a eso, pero tampoco es desalentadora la respuesta, ¿no? Creo que varias veces lo preguntan, siempre terminamos como abriendo mucho la respuesta, pero me parece que va por ahí la cosa. Y sobre todo en ámbitos como este, que nosotros somos músicos, músicas, y sabemos lo que es producir un disco, un fonograma, grabar todo, lo que genera todo ese trabajo, y bueno, que caiga en saco roto, digamos, ¿no? Necesitamos como un lugar donde ponerlo. Por eso la conciencia de que esto digamos, explote, ¿no? Se comente, se sepa, sobre todo entre todos nosotros, que se calcula, seremos unos 400.000 músicos, músicas produciendo en el país. Y bueno, nada, tenemos que enterarnos todos de alguna manera y empujarlo. Si no aparece, insistir. Y insistir y molestar, ¿no? Hasta que, bueno, pase esto que pasó con la ley de la música, de alguna manera. Un gobierno que oyó, que escucha, que dice, bueno, sí, vamos a darle bola a esto. Y atenderlo, apoyarlo, desarrollarlo, ¿no? Y hacer que sea transparente y que siga en el tiempo, ¿no? No que caiga el siguiente y lo baje, sino que nos dé la herramienta para que nosotros podamos seguir con esto, que nosotros podamos decidir a nivel gremial en algún punto y cultural cómo queremos trabajar alrededor de la música. Clarísimo. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Qué- sí. Bueno, yo soy Leonel, estuve participando en una de las comisiones y bueno, hace poquito me empecé a indagar un poquito más en lo de los derechos de la música, en la inscripción de ADI, de SADAIC y todo eso. Y me di cuenta que las plataformas como Spotify, todas esas muestran solamente artistas que son de ellos, o sea, de las grandes compañías discográficas y todo eso. Y me doy cuenta que durante mucho tiempo estuve invirtiendo esfuerzo en darme visibilidad en esas plataformas y es prácticamente imposible.
Entonces, musical a mí me incentiva un montón para entrar porque no va a haber esa diferencia, es lo que se está intentando hacer, ¿no? Eh, entonces, la pregunta sería, si uno quiere participar un poco más, ¿cómo podría hacer en el proyecto de musical? ¿O ya está cerrado eso? Lo que pasa es que tiene que ver con el tiempo ahora, el momento del proyecto, ¿no? Nosotros hicimos una convocatoria, nosotros y nosotras una convocatoria abierta para desarrollar el proyecto. Ahora, en realidad, el proyecto ustedes ya lo vieron, está como muy maduro, ¿no? Tiene mucha discusión encima. Falta la parte de la ejecución y no depende de nosotros. O sea, la forma de colaborar en Musicar es divulgándolo. Hoy, concretamente, es divulgándolo, generando estos espacios, que de vuelta lo volvemos a agradecer, formando conciencia en la comunidad de todo lo que no está sucediendo, ¿no? Del derecho ese a la diversidad, que está negado, ¿no? Del derecho, de ese derecho que no está, ¿eh? Hay una, nosotros tenemos como una campaña así de difusión en el Instagram, en el Facebook, donde se va mostrando como artistas o sabías qué, hay una, ¿no? Sabías que tal cosa, conocías a tal. Y la idea de eso es ir formando la necesidad de que exista en la comunidad toda un lugar que muestre lo que nos está mostrando, básicamente. Digo, contestándote a tu pregunta, nosotros, Leonel, igual ya estamos en contacto. Vos formaste parte activa de las comisiones, hiciste aportes valiosísimos. Es estar en contacto y bueno, toda iniciativa en realidad que pueda surgir para abrir canales de diálogo con ya miembros del Poder Ejecutivo es la forma de aportar en este momento. Hoy el lugar es político, el momento es político de Musicar, es generar la voluntad política. Entonces, todos los aportes van a ir por ese sentido. Generar conciencia en la comunidad de la necesariedad de que exista Musicar como derecho a la comunidad de entrar en contacto con la diversidad, en los músicos, también como miembros de la comunidad, pero también entender y tomar conciencia que va por acá, no va por seguir buscando seguidores en Seguime que te sigo, en YouTube o en Spotify, que buenísima onda, pero el único que gana es otro siempre, y es seguir las reglas del poder. Entonces nosotros acá, ahí es cuando ganamos soberanía, cambiamos el eje. Entonces, es formar conciencia en la comunidad de músicos y voluntad, y eso para que aparezca la voluntad política. La voluntad política es que esto se meta en la agenda, que no estaba planeado. No lo tienen planeado, y ahí hay que entrar en un montón de cosas. Y por más bueno que esté el proyecto, hay que hacer esto que llamamos la rosca política, que los músicos no tenemos nada que ver, y que tampoco está tan bueno, pero es como el momento, y te contesto concretamente, digamos, Leonel, o sea, estemos en contacto y bueno, hay que ir viendo, pero hoy ya no nos estamos juntando para charlar y profundizar cuestiones técnicas. Eso fue hasta marzo. No, tal cual. Igualmente, con todo lo que estuve viendo en estos meses, es como que podría aportar en musical al fondo de las artes, podría aportar a un montón de cosas que ya están de forma estatal y aportar lo que siempre le faltó, lo digital, o sea, como que el Internet siempre quedó ahí pendiente, no se distribuyó nunca, es como que solamente se distribuye la plata a los más escuchados. Y de esta manera creo que se podría balancear un poquito más entre cualquier artista que está comenzando, que no lo compró una gran compañía, que no lo compró una gran discográfica, que no lo compró un contrato que lo enganchó para toda la vida, sino como que es un músico que quiere hacer música y que se muestra y que la misma popularidad entre la gente o que le guste a la gente es lo que lo ayuda a crecer un poco más. Y me parece que ahí la distribución va a ser un poco más pareja de las instituciones que ya están formadas. Eh, pero bueno, es como algo que siempre quedó pendiente, como que nunca se terminó de cerrar.
Por Claro, ahí, pero ahí te metes. perdón, Sí, Marce. Leonel. No, que me parece que por lo que lo que justo apuntó recién Leonel es algo que tiene que ver con detectar los cambios en el consumo de la música de los últimos años, ¿no? Esta cuestión de que Internet antes no era tenida en cuenta y ahora es todo el mundo escucha música por streaming, nadie agarra un disco, ¿sí? O sea, y eso no es de ahora, viene siendo, pero hay una falta de actualización en lo que serían las políticas culturales, la legislación, todo. Entonces, esto viene como a detectar esa desactualización y ponerla, porque al margen de la pandemia, que hoy decía Gaby, bueno, esto nos hizo un parate obligatorio para repensar cosas que ya venían de antes y decir, Internet no es un canal accesorio a la comercialización de discos físicos o a la presentación en vivo. Hoy está lado a lado, digamos, en importancia. Entonces, tiene que haber una adecuación de eso y tiene que registrarse esa remuneración para intérpretes, compositores, compositoras. Eso es lo que es incluso un debate que se está dando a nivel mundial. Porque como ha cambiado la manera en que se consume la música, a mí me gustaría decir escucharse, pero bueno, pero está dentro de la industria cultural y también se piensa de esa manera, ¿no? Hay expertos en marketing todo el tiempo craneando estrategias para distribuir contenidos. Bueno, pero entonces eso tiene que llevar a cambios también en la manera de distribuirse, comercializarse. Y creo que es eso lo que vos estabas apuntando, que el Fondo Nacional de las Artes, que el Ministerio, que muchos institutos contemplan la principal vía, digamos, la música en vivo o quizá la producción de discos físicos. Hoy en día casi nadie está haciendo discos físicos. O sea, por millones de cosas, principalmente porque mucha gente no tiene en la casa cómo escucharlo ya. Entonces, bueno, hay una necesidad de adecuación a esas circunstancias. Sí, tal cual. Aparte van surgiendo nuevas formas de venta, bueno, como de consumir la música, como bien dijiste. Incluso, por ejemplo, creando piezas únicas de arte como lo son los no fungible token o cosas así, que están buenos también para echarle el ojo y aplicarlos a la plataforma o ver también las distintas cosas que van surgiendo, como dijo Marcela. Sí, sí. Bueno, la verdad, muy interesante, muy novedosa la propuesta de Musicar. Estamos muy agradecidos que hayan venido a charlar con nosotros y a contarnos acá a la Universidad de San Martín, que es uno de esos espacios a donde el diálogo está abierto para este tipo de propuestas y donde obviamente estábamos abiertos a apoyar y a seguir difundiendo este proyecto. Y no sé si alguien tiene una pregunta más, yo ahí estoy mirando el chat medio a Sí, destiempo de lo que perdón, voy Juan, diciendo. alguien había Sí, preguntado acerca de dónde podía seguir leyendo. Yo había puesto más arriba en el ahí chat va. una dirección de un blog por si les interesa leer como más en profundidad algunas de las propuestas, en qué estado está el proyecto ahora. Y también que, por supuesto, ya el hecho de que muchos también de ustedes estén acá, muchos y muchas estén acá, está también gente de prensa y difusión, de género. Hay muchos compañeros y compañeras del grupo presentes aquí, pero nos pueden buscar también en las redes, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube y también hay un correo. No sé si muchos o muchas lo conocen, pero pueden tomar nota para seguir conectados y conectadas, que eso va a ser muy importante para darle continuidad a esto. Así que esto está hace rato corriendo y si adhieren al formulario, también nos dan una mano porque es un aval concreto de músicos y músicas que hoy en la Argentina están produciendo y que les interesa la propuesta. Ay, gracias. Nico acaba de poner el formulario directo en el chat. Genial. Sí, ahí está. Genial. No, el tema del formulario nos pone en contacto de las novedades también, porque cada tanto mandamos un mail. Puede ser que eventualmente armemos una reunión general, ¿no?
hicimos 4 reuniones. Yo quería hacer un comentario para que se entienda algo quizás un poquito más en relación a lo que decía Lionel, lo más sintético posible, que tiene que ver con el fondo de reparto de Musicar, para que se entienda esa parte, y que es también un elemento diferenciador, lo decía Nicolás antes, con respecto al modelo de negocio de otras plataformas. El Estado va a tener a su cargo la parte tecnológica, lo decía Nicolás antes, y también la parte administrativa. Entonces eso hace que nosotros, lo que se recauda de modo privado, ¿no? Esto es por suscriptores y por publicidad, se reparta entre los músicos. No sacamos de esa plata para mantener la estructura de Musicar. Esto hace, a ver, entra la plata por suscriptores, que va a haber diferentes suscriptores, que ahí lo había desarrollado Nicolás, y por publicidad también. Ese dinero entra a la caja en un mes, por ejemplo, ¿no? Un mes entran 10 pesos. Si hay 10 reproducciones en la plataforma, el valor de la reproducción ese mes va a ser de 1 peso. De esos 10 pesos no se saca dinero para mantener los sueldos de la gente que trabaja en Musical, por ejemplo, o para extraer capitales que acumulen, ¿no? Porque somos un grupo de empresarios que quieren ganar plata. Esa es la diferencia en el modelo que nosotros estamos planteando, y por eso la necesidad de involucrar al Estado. Porque ese dinero no tiene que venir de lo que genera la comercialización de la música. ¿Se entiende? La estructura se mantiene de otra manera y la reproducción, el valor de la reproducción tiene que ver con este flujo de capitales privados, en los cuales no extraemos nada, ni para acumular ni para mantener la estructura. Eso hace que el valor de la reproducción sea más alto. ¿Se entiende? Eso como para que quede un poco claro. Se entiende entonces que el que tiene más reproducciones va a ganar más plata, no es que si yo tengo más reproducciones, el valor voy a sumar y esa relación se va a ir dando. Lo que pasa es que ir visibilizando diferentes expresiones también va a hacer que otras expresiones que están marginadas en las plataformas actuales, acá van a tener visibilidad. Entonces seguramente tengan más reproducciones, ¿no? Y ahí se abre y se pone interesante la cosa. Claro, lo que se va a buscar es darle valor a la economía cultural, darle más visibilidad. O sea, mostrar de forma equitativa a todo el que haga música como arte o como clases o como lo que hace, digamos. Y no que quede tipo en el fondo de las reproducciones sin visibilidad. Entonces, al darle también valor cultural, eso es yo creo que es algo que no se puede comprar con plata. El valor cultural se lo tiene que dar la gente, la misma visibilización del contenido, y que la misma gente lo pueda elegir, y no que la plataforma elija por la gente. Eso es tipo lo primordial. Así que es buenísimo por donde se lo vea. Yo quiero hacer un pequeño comentario nada más. Yo no soy música, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de las Artes, a un pequeño paso de recibirme en licenciada en folclore, y me parece excelente la oportunidad de encontrar material que es prácticamente imposible. Y yo los invito a que se vinculen con las autoridades de la universidad, porque yo no sé si ahí van a encontrar alguna pata política, es probable, pero que seguramente que van a hacer fuerza para que esto llegue más cerca de quien tiene que llegar, eso es seguro, porque nosotros estamos trabajando como folclorólogos futuros en toda esta cuestión de cambiar el paradigma cultural que tenemos. Y esta cuestión de la horizontalidad me parece que es muy importante, y que a nosotros como estudiantes o como futuros folclorólogos nos viene pero de primera. Así que yo los invito a que se conecten, por favor, con las autoridades de la universidad. Y les agradezco profundamente la idea porque me parece maravillosa.
Gracias, Luz. Mirá, justo en esta semana alguien habló de hacer una reunión para una, así que no sé, ahí estamos empezando ese camino también. Yo quería dejar, o sea, en algún punto dejar cierta perspectiva respecto de cómo se fue moviendo esto. O sea, alguien preguntaba ahí, yo creía que ya había voluntad política y qué sé yo. Eh, bueno, ya nos escucharon, por lo menos toda la primera línea del Ministerio de Cultura, el INAMU, el ENACOM. Hemos mantenido reuniones con un montón de funcionarios a nivel nacional que tienen que ver directamente con esta idea. Innovación tecnológica, tecnología en la cultura, el Chino Sanjurjo, también, Ariel Direse, el Chino Sanjurjo, que es de Economía de la Cultura, que son de la Secretaría de Lucrecia Cardoso, que pertenecen al Ministerio de Tristan Bauer. Hemos contactado también músicos, músicas de renombre, que llevan esto, estamos en ese tránsito, mismo con Sadaic, mismo con Adi, que tenemos ya la semana que viene o la otra una reunión ya con el directorio. O sea, todo esto se fue moviendo políticamente, todo el mundo ya está como enterado en esa esfera, no todo el mundo, pero digamos, las personas que nosotros esperábamos contactar están de alguna manera ya sobre aviso, algunos más empapados que otros, pero digamos que ya está sonando donde tiene que sonar de alguna manera el proyecto. Ahora, una cosa es que a uno lo reciban y le den el visto bueno y diga, sí, vamos a ver cómo podemos hacerlo, y otra cosa es que finalmente se concrete. Por eso, por un lado, estamos como esperanzados de que esto camine, y por otro lado, hay que darle fuerza, hay que darle más volumen todavía. Juntamos un volumen político, ahora necesitamos la voluntad política. Y creo que, digamos, los espacios como estos, mañana tenemos también un encuentro en Estudio Urbano, que es un espacio de la ciudad, que también tiene una cantidad de músicos, músicas que están relacionados en el día a día con la producción musical. También nos parece que es importante ir y contar esto, también en la Universidad Nacional de las Artes, por supuesto. Y bueno, nada, hay que empujar y llevarlo a donde se pueda, a donde están los músicos y músicas, para que se sepa que esto se está moviendo y, y que todo el mundo sepa que nos estamos moviendo para que esto se mueva, ¿no? Creo que ese es el punto donde está el proyecto y dónde participar. Y bueno, darle manija, hay que darle mucha manija, hay que hacer que suene, que resuene y bueno, y conseguirlo. Punto. O sea, este proyecto puede modificarse en alguna cosa, en algún punto, pero tiene un espíritu y tiene un eje que son muy contundentes y van al núcleo de la problemática de hacer música en la Argentina y además de empujar culturalmente y soberanamente nuestra producción musical y nuestra raíz musical. Totalmente. Bueno, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto, de verdad, tenerlos y muy inspirador, la verdad, también, personalmente. Y bueno, está bueno que se anoten ahí ahí en el chat está el link para poder acceder también al proyecto. Está bueno también que cada uno pueda buscar el proyecto, leerlo, empaparse un poco de la temática y obviamente difundirlo, apoyarlo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y a todas. Hay que seguir adelante, tenemos una oportunidad, la pandemia formó una conciencia en esto. Se están cuestionando cosas que no. Nosotros estamos aprovechando para hacer un replanteo estructural. No es nada más el aspecto económico. Es una oportunidad. Es una discusión mundial, como decía Marcela. No dudamos que en cuanto salga a musicar, seguramente haya réplicas en otros lugares, vecinos, y tomen a musicar como referencia. De ahí empezamos a cambiar algo bastante importante, que construye soberanía a nivel nacional, ¿no? Ahí alguien preguntaba, vos te despedís y yo sigo hablando, es increíble, ¿no? No pasa nada, está bien. Es que había una pregunta ahí,
con respecto a si el Estado, bueno, cuando hablamos de ampliar el 2% del INAMO, estamos diciendo que esa plata es del Estado y que va a financiar en la estructura administrativa, es decir, a pagar los sueldos. Esa es la decisión. ¿Cómo se administra? ¿Para dónde va la plata? Y bueno, nosotros estamos diciendo que es necesario que el Estado administre y que derive fondos a la creación de Musicar. Y estábamos diciendo que esto no da pérdida porque acá hay una ruta de dinero que cambia. ¿Se entiende eso? Si hay plata se está yendo de la Argentina. Entonces va a quedar en el país. Entonces ahí, y no estamos hablando de un subsidio. A mí el Fondo Nacional de las Artes me da un subsidio para grabar un disco, yo después grabo el disco, le pago al técnico del estudio, lo subo a Spotify y nunca más nada el país con respecto a ese disco. Esa es la situación. ¿Se entiende? Si vamos a hablar de pérdida, la pérdida ya está. Estamos revirtiendo eso con una política estructural. Hay que sumarse y hay que hacerlo porque es un momento histórico. La pandemia en este sentido nos está dando una oportunidad. Estamos sin actividades y no estaríamos todos tocando sin tiempo de estar filosofando, ¿no? Digo irónicamente. Nos da la oportunidad de juntarnos, de pensar. Nosotros somos actores culturales y nos juntamos para hacer una política cultural. Y somos los que saben cómo es. Entonces, estamos dando la propuesta como tiene que ser. Lo que hace falta es que logren pertenencia los que están en el poder, los y las que están en el poder ejecutivo, que son los que toman las decisiones, ¿no? Y los que tienen los recursos para hacerlo. Y hay voluntad política, hay diálogo, se va construyendo, imagínense lo que estamos planteando, ¿no? Así que hay que ir de a poco, generar la confianza, ¿eh? Y la legitimidad es el apoyo, es firmar, es adherir, es compartir en la red social. Esto es de todos, es para todos y para todas, ¿no? Es decir eso en un año electoral, en donde en cuanto se den cuenta pueden aprovechar un capital político. Si algún funcionario sale con una solución de este tipo, sin que sea, les doy plata para que graben un disco, les doy plata para que toquen en vivo, ¿no? Esos son lugares, bueno, está bien, se valoran, no son estructurales, no van al hueso, no van a la cultura, ¿no? No replantean, reproducen. Estoy muy agradecido, estoy tratando de que me salgan todos los subsidios que, ojo, pero ven que vamos por otro lado. Está clarísimo, el proyecto es espectacular, es muy bueno. Y gracias por estar acá y nosotros difundiremos todo lo que haga falta, porque es eso, que corra la voz y a toda la gente que se inscribió, que es mucha más de la que vino, porque está pasando eso en las charlas, ¿no? La gente se inscribe y después por ahí no entra. Cuando termine esta semana de charlas vamos a enviar un link a las grabaciones de estas charlas y en el caso de Musicar, si me permiten, voy a poner el formulario de adhesión y tal vez algún link como para que se acerque más gente. Bueno, eso, gracias por su tiempo. Gracias. Nico, Gaby, Marcela, bueno, Juan, Gracias a todos. se acercó a escuchar. Gracias a Muchas ustedes, che. gracias a ustedes. Muchas gracias. Después te damos el documento, Andrés, para que lo compartas con toda la comunidad. Dale, buenísimo. Gracias.